Bienvenidos al canal Aprende con Lexi. El día de hoy vamos a desarrollar la actividad que corresponde para los estudiantes de la promoción en el área de ciencias sociales. Sabemos que estamos en la última actividad de la experiencia de aprendizaje número 5. La actividad que corresponde al área de ciencias sociales es la actividad número 12. Sustentamos una postura crítica ante el problema histórico respecto a la desigualdad y discriminación étnico-racial. ¡Empecemos! Competencia a desarrollar en esta actividad es: construye interpretaciones históricas. Criterio: sustenta una postura crítica ante el problema histórico, considerando las relaciones de simultaneidad respecto a la desigualdad y la discriminación étnico-racial. Evidencia: elaboración de un texto argumentativo donde sustentamos una postura crítica entre el problema histórico respecto a la desigualdad y discriminación étnico-racial, a partir de contrastar fuentes diversas. El propósito de la actividad: sustentar una postura crítica ante el problema histórico respecto a la desigualdad y discriminación étnico-racial, considerando el impacto de este problema en la convivencia en nuestro país, desde la época de la República hasta la actualidad. Entonces, esto es el propósito de la actividad. Hola. A partir de ello, en esta actividad vamos a sustentar una postura crítica ante el problema histórico respecto a la desigualdad y discriminación étnico-racial, considerando el impacto de este problema en la convivencia en nuestro país, desde la época de la República hasta la actualidad. Esto nos servirá para la elaboración de un texto argumentativo, donde sustentarás una postura crítica ante el problema histórico respecto a la desigualdad y discriminación étnico-racial, a partir de contrastar fuentes diversas. Reflexionamos. Leemos el recorte del texto Alerta contra el racismo. ¿Es racismo si me refiero a una persona como cholo, chola o negro o negra sin intención de insultarla, o si lo digo cariñosamente? Palabras como cholo o chola o negra o negro tienen una carga peyorativa histórica y han sido utilizados a lo largo de los años de forma negativa, como una manifestación de menosprecio hacia las personas afrodescendientes, las pertenecientes a los pueblos indígenas, así como aquellas de origen o ascendencia andina o amazónica. Este desprecio se ha manifestado mediante la exclusión y la limitación en el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. Afirmar que tales términos pueden utilizarse de forma sana o incluso cariñosa implica negar esta realidad y de alguna manera a solapar un problema social que existe y que tiene graves consecuencias, y eso debemos de considerar. Luego de la lectura del recorte, dialoga con tu familia y juntos reflexione. ¿Cómo una sociedad responde al problema de la desigualdad y discriminación étnico-racial en diversos contextos del proceso histórico? Tomemos en cuenta que cuando dialogues con tus familiares, busca comprender que el racismo es un fenómeno social que tiene un componente ideológico e intersubjetivo, relaciones intergrupales, identidades sociales y colectivas, que tiene dimensiones de manifestación en la sociedad. Estas manifestaciones son consideradas como actos de discriminación étnico-racial que se basan en las características físicas y étnico-culturales, las cuales son exacerbadas por las características socioeconómicas de las personas o de grupos, y se han presentado en diferentes contextos históricos. Analizamos. ¿Cómo se relacionan la formulación de las normas y leyes en contra de la desigualdad y discriminación étnico-racial y la perspectiva histórica de la sociedad peruana? Para ello, analicemos tres fuentes de información. Entonces, empecemos con este análisis de información. Recurso 1. Recursos para el desarrollo de esta actividad. Fuente 1. Normas sobre la discriminación racial. Alerta contra el racismo. Normativas sobre la discriminación racial, línea de tiempo. Aquí tenemos entonces una línea de tiempo. En 1948 es donde se ha dado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948. En el año 1971, el Perú
ratifica la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Entonces, estos son datos muy importantes que tenemos en esta línea del tiempo. En el año 1979 se incluye por primera vez el derecho a la igualdad y no discriminación en la Constitución de 1979. Entonces, aquí por primera vez se incluye pues la igualdad y la no discriminación. Entonces, dato importante. Continuamos entonces con esta línea del tiempo. En el año 1993, la Constitución de 1993 garantiza el derecho a la igualdad y no discriminación. En el año 2000, el delito de discriminación se incorpora en el Código Penal mediante la aprobación de la Ley contra Actos de Discriminación, Ley número 27270. Se incluyó la discriminación como un delito en el artículo 323. Y este artículo, que es la 323, señala: el que por sí o mediante terceros discrimina a una o más personas o grupo de personas, o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 3, o con prestación de servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas. Entonces, esto es un dato importante. En el año 2004, se promulga el Código Procesal Constitucional, que reconoce el derecho a interponer recursos de amparo en defensa del derecho a la igualdad y a no ser discriminado. Entonces, aquí estamos viendo datos muy importantes. Continuamos entonces con esta línea del tiempo. En el año 2006, la Municipalidad Distrital de Magdalena emite la Ordenanza número 292, primera norma emitida por un gobierno local que prohíbe la discriminación. En el año 2017, actualmente hay más de 120 municipios a nivel nacional que cuentan con ordenanzas que prohíben la discriminación. Entonces, esto es dato importante que ha iniciado en el 2006. 2016, el Estado peruano suscribió 2 convenciones internacionales de la OEA. También dato importante. En el año 2017, actualmente, ambas convenciones se encuentran en trámite para ser ratificadas por el Poder Ejecutivo. Y recuerda, el racismo no es normal y debe ser denunciado. Eso tienes que tener en cuenta. Aún en estos tiempos que estamos viviendo, pues hay bastante discriminación. Y por eso el racismo no es normal y debe ser denunciado. Recordemos que tenemos 3 fuentes para analizar. Fuente 2. El problema del indio, época republicana. La Revolución de la Independencia no constituyó, como se sabe, un movimiento indígena. La promovieron y usufructuaron los criollos y aún los españoles de las colonias, pero aprovechó el apoyo de la masa indígena. Además, algunos indios ilustrados como Pumacahua tuvieron en su gestación parte importante. El programa liberal de la revolución comprendía, lógicamente, la redención del indio, consecuencia automática de la aplicación de sus postulados igualitarios. Y así, entre los primeros actos de la República se contaron varias leyes y decretos favorables a los indios. Se ordenó el reparto de las tierras, la abolición de los trabajos gratuitos, etc., pero no representando la revolución en el Perú en el advenimiento de una nueva clase dirigente. Todas estas disposiciones solo quedaron escritas, faltas de gobernantes capaces de actuarlas. La aristocracia latifundista de la colonia, dueña del poder, conservó intactos sus derechos feudales sobre la tierra y por consiguiente sobre el indio. Todas las disposiciones aparentemente enderezadas a protegerlo no han podido nada contra lo que es el feudalismo subsistente hasta el día de hoy. El virreinato aparece menos culpable que la república, ojo. Al virreinato le corresponde originalmente toda la responsabilidad de la miseria y la depresión de los indios. Pero en ese tiempo inquisitorial, una gran voz cristiana, la de Fray Bartolomé de las Casas, defendió vibrantemente a 9 indios contra los métodos brutales de los colonizadores. No ha habido en la República un defensor tan eficaz y tan porfiado de la raza aborigen.
Mientras que el virreinato era un régimen medieval y extranjero, la república, ojo, es fundamentalmente formal, un régimen peruano y liberal. Tiene por consiguiente la república deberes que no tenía el virreinato. A la república le tocaba elevar la condición del indio, y contrariando este deber, la república ha pauperizado al indio, ha agravado su depresión y ha exasperado su miseria. La república ha significado para los indios la ascensión de una nueva clase dominante que se ha apropiado sistemáticamente de sus tierras, en una raza de costumbres y de alma agrarias como la raza indígena. Este despojo ha constituido una causa de disolución material y moral. La tierra ha sido siempre toda la alegría del indio. Información importante. El indio ha desposado la tierra. Siente que la vida viene de la tierra y vuelve a la tierra. Por ende, el indio puede ser indiferente a todo, menos a la posesión de la tierra que sus manos y su aliento labran y fecundan religiosamente. Todas las revueltas, todas las tempestades del indio han sido ahogadas en sangre. A las reivindicaciones desesperadas del indio les ha sido dada siempre una respuesta marcial. El silencio de la puna ha guardado luego el trágico secreto de estas respuestas. La República ha restaurado, en fin, bajo el título de conscripción vial, el régimen de las mitas. La República, además, es responsable de haber aletargado y debilitado las energías de la raza. La causa de la redención del indio se convirtió, bajo la República, en una especulación demagógica de algunos caudillos. Los partidos criollos la inscribieron en su programa, disminuyeron así en los indios la voluntad de luchar por sus reivindicaciones. Entonces, esto es la fuente número 2. Muy bien, ahora nos toca analizar la fuente 3. Los estados deben prevenir la violación de los derechos de las víctimas de discriminación racial por parte de agentes estatales y no estatales. Los estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la no discriminación. Esa obligación exige al Estado y a todos sus órganos prevenir la violación de los derechos de toda persona o grupo por parte de cualquier agente estatal o no estatal. Asimismo, exige al Estado adoptar todas las medidas necesarias para eliminar los obstáculos que pueden incidir en el disfrute del derecho a la no discriminación por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico. También incluye el deber de prohibir la discriminación en la esfera privada. Entonces, dato importante. Reflexiones en torno a los actores sociales. Recordemos, en los años 80 persiste en el Perú la profunda brecha que se proyecta desde la historia y atraviesa los planos políticos, económicos y étnico-cultural. Dijimos que los constituyentes de 1979 no accedieron a crear una institucionalidad capaz de ofrecer un marco válido de acción y encauzar a esta sociedad en movimiento. Se prolongó así desde el Estado la existencia de dos países paralelos. Por un lado, el Perú oficial de las instituciones del Estado, los partidos, la banca y las empresas, los sindicatos, las universidades y colegios, las Fuerzas Armadas y la Iglesia, de los tribunales, la burocracia, el papel sellado, de la cultura exocéntrica y por otro lado, el Perú marginado, plural y multiforme, del campesinado y de la masa urbana, de las asociaciones de vecinos, los cabildos tradicionales, las rondas y barayos, de los talleres clandestinos, los vendedores ambulantes y de las economías de trueque, de reciprocidad y de mera subsistencia, de los cultos de los cerros, la espera de Incarri y la devoción a las santas y beatas no canonizadas.
el Perú y 1% bilingüe, analfabeto y a veces monolingüe, quechua, aymara o amazónico, ¿no? Entonces ahí tenemos dato importante. Por ello, es evidente que intentar un acercamiento a los fenómenos sociales peruanos desde la perspectiva de la institucionalidad oficial constituiría un error tan grave como hacerlo desde la pura informalidad. Incontestablemente, y pese a la resistencia de los sectores privilegiados, diversos colectivos están construyendo su propia institucionalidad y participando desde allí en el plano político. Atendiendo a estas consideraciones, haremos un breve relevamiento de las instancias participativas que caracterizan, a veces dramáticamente, la década de 1980. Actividad de la semana 3. Luego de la lectura, analiza el impacto de las desigualdades y discriminación étnico-racial en nuestro país, desde la época de la República hasta la actualidad. Reconoce las motivaciones de las autoridades de la época de la República y las actuales para proponer leyes y normas en contra de la discriminación étnico-racial en el país. ¿Cuáles son los aportes y a qué conclusiones llegan los planteamientos de las fuentes de información 1, 2 y 3 respecto a la formulación y tratamiento del problema histórico de la desigualdad y discriminación étnico-racial en el Perú? Responde en el siguiente cuadro: fuentes, aportes y conclusiones. Ahí tenemos las tres fuentes: normativa sobre la discriminación racial, el problema del indio en la época republicana, y también tenemos reflexiones en torno a los actores sociales. Y hay que completar, de acuerdo a lo que hemos analizado. Tomemos en cuenta que ningún Estado está libre de discriminación racial y todos afrontan problemas para eliminarla. El contraste entre el principio de la igualdad consagrada en los marcos jurídicos y la realidad de la discriminación basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico requieren un examen más detenido de las medidas necesarias para combatir el racismo. La lucha contra el racismo requiere un enfoque, estrategias y políticas integrales que respondan a las diversas formas de discriminación racial. Y aquí vamos a analizar la imagen 1, resultados de la encuesta nacional, e imagen 2, 7 datos sobre el proyecto de ley de la promoción de la diversidad cultural. Entonces vamos a analizar los resultados de la encuesta. Formas de discriminación frecuentes, ahí tenemos, por ejemplo, tenemos el 53% de los encuestados consideran que los peruanos son racistas o muy racistas, ¿no? Entonces estos datos importantes que vamos a ir viendo. Ahora analizamos la imagen 2. 7 datos sobre el proyecto de la ley promoción de la diversidad cultural. Aquí están los 7 datos, ¿no? Primer dato: fue propuesta por el Ministerio de Cultura, aprobada por el Consejo de Ministros y enviada al Congreso de la República. 2. Incorpora el delito de incitación al odio racial en el Código Penal. 3. Busca prevenir y sancionar el racismo y la discriminación étnico-racial en cualquiera de sus manifestaciones. 4. Garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad y con respeto a su identidad étnica y cultural. 5. Prioriza a los grupos históricamente discriminados como pueblos indígenas u originarios, población afroperuana. 6. Incluye acciones para todos los ministerios, entidades del sistema de justicia y los gobiernos regionales y locales. 7. Busca que todas las entidades que brindan servicios públicos lo hagan con pertinencia cultural, libres de racismo y discriminación étnico-racial. Entonces, estos son los 7 datos sobre el proyecto de ley de promoción de la diversidad cultural para la prevención y sanción del racismo y la discriminación étnico-racial. Luego de observar las imágenes, dialoga con tu familia y responde, desde tu punto de vista y considerando los antecedentes históricos. ¿Cómo crees que se puede erradicar la discriminación étnico-racial? Tomemos en cuenta que, para responder esta pregunta, es importante comprender que los estados deben erradicar la discriminación racial en la legislación y en la práctica, como la discriminación racial que se pueda producir en diferentes contextos y procesos históricos. Sin embargo, los estados pueden discriminar en favor de determinados grupos históricamente desfavorecidos, cuando ello sea necesario, para que tengan igualdad de oportunidades, como hemos visto en la época republicana y que perdura hasta la actualidad.
Finalizando la actividad, a partir de lo aprendido durante el desarrollo de la actividad, elabora un texto argumentativo respecto a la desigualdad y discriminación étnico-racial, considerando la inclusión en nuestro país para la consolidación de una convivencia democrática. Luego vamos a completar la lista de cotejo de autoevaluación. Ahí tenemos los criterios de autoevaluación y también nuestro producto final, discurso que sustenta las propuestas para mejorar la convivencia en la diversidad, basado en el análisis de fuentes y en la vigencia de los derechos y principios universales para contribuir al bien común y al buen vivir. Entonces, esto es ya la parte final del desarrollo de esta actividad. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Seguiremos desarrollando cada una de las actividades en las diferentes áreas. ¡Hasta la próxima!